Nunca pensamos que nuestra existencia tuviera algún peso en el vasto tejido del universo. Éramos, simplemente, una familia más en un barrio más. 3 vidas pequeñas escondidas entre edificios de ladrillo y calles que olían a pan recién hecho por las mañanas. Yo solía creer que la rutina era una bendición discreta, que despertar, preparar café, vestir a nuestro hijo, caminar rumbo al trabajo y regresar a casa al atardecer componía una especie de himno doméstico que protegía a quienes lo seguían con disciplina devota. Vivíamos en un 4º piso, no demasiado alto como para sentirnos importantes, ni tan bajo como para escuchar las peleas de gatos callejeros. Nuestra casa era estrecha, pero luminosa. La ventana del salón daba a un parque donde los niños gritaban y corrían, donde los padres hablaban de escuelas y hipotecas, y donde todo parecía funcionar bajo una coreografía invisible. Mi mujer decoraba la casa con pequeñas plantas que nunca supe cómo no morían pese a mi olvido. Nuestro hijo, apenas un pequeño explorador con una energía inagotable, convertía cada rincón en un reino distinto, donde luchaba contra monstruos imaginarios que, comparados con lo que vino después, eran hermosos y simples. Recuerdo esos días con un dolor casi físico. Recuerdo lo normal, lo profundamente humano, lo terriblemente vulnerable. Porque la normalidad es un cristal fino que uno cree eterno, hasta que una vibración, una sola, lo hace trizas. Lo que ocurrió después comenzó sin violencia ni advertencia. Comenzó como algo pequeño, algo que, en cualquier otro universo, habría pasado desapercibido, pero no en el nuestro. No en el nuestro. El primer síntoma de que algo estaba mal llegó una madrugada, a las 3:17, cuando me despertó un sonido que no reconocí. No era un trueno, ni un motor, ni el murmullo distante de la ciudad. Era un zumbido profundo, un tono grave que vibraba dentro del pecho más que en el aire. Me incorporé, confundido. Mi mujer no se movió. Dormía con una calma que envidié por un instante. Pensé que tal vez era un camión de basura resonando contra los edificios, o un avión que había pasado demasiado bajo. Intenté convencerme de ello, aferrarme a una explicación normal, incluso mediocre. Lo humano siempre busca refugio en lo mundano. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventana, vi algo que no pude racionalizar del todo. Una luz detenida en mitad del cielo, inmóvil como una estrella que hubiese olvidado cómo titilar. Pero no era blanca, tenía tintes que rompían la luz, como si contuviera colores que no pertenecían al espectro visible. Un matiz que parecía deslizarse entre tonalidades, sin pasar realmente por ninguna. Me dolieron los ojos al intentar fijarlos en ella. Recordé haber parpadeado varias veces, como si mi cerebro intentara reformatear la imagen para adaptarla a algo conocido. No funcionó. Cuando el zumbido cesó, la luz desapareció sin movimiento, sin rastro, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a la cama, inquieto. Me repetí mentalmente explicaciones razonables. Un dron, un fenómeno atmosférico, un reflejo, cualquier cosa. Todo antes que aceptar la incómoda posibilidad de que aquello no perteneciera a este mundo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, noté que la planta favorita de mi mujer había cambiado de forma. Nada dramático, solo que sus hojas ya no eran simétricas. Parecían torcidas, como si hubieran crecido bajo una gravedad distinta. No dije nada. Ella tampoco lo notó. Esa fue la segunda anomalía. La tercera no tardó mucho en llegar. Y con ella, el fin de nuestro hogar. La primera vez que la vimos, o más bien, la primera vez que nos vio,
La luz de la tarde se estaba desvaneciendo. Nuestro hijo estaba en su habitación, jugando con bloques de madera, cuando escuchamos un golpe sordo contra la pared exterior del edificio. Un impacto seco, contundente. Corrí hacia la ventana, temiendo que algún objeto hubiera caído desde un balcón superior. La idea humana, la idea lógica. Pero cuando aparté la cortina, mi respiración se quedó suspendida en mi garganta. Allí estaba, la aberración. No puedo describirla en términos comprensibles, y cada palabra que elijo aquí es una traición a la verdad, una imprecisión necesaria para no perder la cordura. Pero intentaré aproximarme. Era como si hubiera sido formada por geometrías no euclidianas, líneas que parecían rectas hasta que uno parpadeaba, curvándose después como si renegaran de su propia forma. Su silueta se plegaba hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, como un espacio que intentara ocupar dos posiciones opuestas. Tenía algo parecido a extremidades, aunque su número cambiaba ligeramente, dependiendo del ángulo desde el cual la mirabas. Algunas se extendían en ángulos imposibles, girando sobre articulaciones que no eran articulaciones, sino fracturas en la realidad misma. Y los colores eran tintes que no obedecían a la luz, no irradiaban, sino que absorbían la percepción, creando un vacío de significado que el cerebro humano no puede procesar. Mi hijo, inocente, se acercó a mi lado y preguntó con voz tranquila: «¿Qué es eso, papá?». No supe responder, no supe pensar. La criatura, si puedo llamarla así, pareció percibir nuestra atención. Su superficie, o lo que equivalía a su superficie, se onduló de manera que recordaba vagamente a un latido, y en el centro de esa ondulación surgió algo que podría haber sido un ojo, o un agujero, o una dimensión menor superpuesta sobre la nuestra. Aquello nos miró, y en ese instante sentí algo desgarrarse en mi mente, como una cuerda tensada más allá de su límite. Mi visión se nubló, mi cuerpo tembló. Tuve la certeza absoluta de que estábamos contemplando algo que no debía ser contemplado. Lo inefable había encontrado un punto de entrada en nuestro pequeño hogar y no tenía intención de marcharse. Los días siguientes se convirtieron en una espiral sin forma. La criatura ya no estaba afuera, estaba en nosotros. No como una presencia espiritual, ni como una invasión física, sino como una alteración del espacio que nos rodeaba, como si su mera existencia hubiese debilitado la estructura de nuestra realidad. La primera en notarlo fue mi mujer. Estábamos en la cocina cuando dejó caer una taza. No porque se le resbalara, sino porque la vio flotar, no hacia arriba ni hacia abajo, sino en una diagonal que no debería existir, suspendida como si hubiera encontrado una trayectoria secreta en el aire. Luego cayó hacia un lado diferente al esperado, chocando contra el suelo, como si la gravedad hubiera cambiado de opinión en mitad del trayecto. Las paredes comenzaron a comportarse de forma errática. Algunas noches, al caminar hacia el dormitorio, la esquina del pasillo parecía doblarse hacia nosotros, alargándose como un corredor que respirara lentamente. Las puertas se estiraban o encogían por unos segundos, como si midieran nuestras reacciones. La distorsión no era constante, era peor, era impredecible. El tiempo también perdió coherencia. Una tarde, mientras jugaba con nuestro hijo, vi que los movimientos de sus manos dejaban pequeñas estelas, como si el instante mismo se bifurcara en varias posibilidades antes de elegir cuál seguir. En otras ocasiones, un minuto se convertía en una hora sin previo aviso. Comenzamos a dormir en el salón, temiendo que los dormitorios pudieran cerrarse sobre sí mismos durante la noche. En más de una ocasión,
La estructura misma de la casa pareció latir, como si imitara el pulso de la criatura. Una noche mi mujer me dijo con una voz débil: «No estamos enfrentando a un ser, estamos enfrentando una ruptura». Tenía razón. No era un monstruo, ni una entidad con voluntad. Era un desgarro, una grieta en el tejido del universo que había elegido nuestro hogar como su punto de anclaje. Y cada día la grieta era más grande. La última noche no hubo advertencia. El aire se volvió pesado, espeso, casi líquido. Sentí que cada movimiento costaba el doble de esfuerzo. Las paredes comenzaron a doblarse hacia adentro, como si la casa estuviera siendo succionada por un centro invisible. Nuestro hijo empezó a llorar, señalando un punto detrás de nosotros. Al girar, vimos que la criatura, o lo que fuera, se estaba materializando dentro del salón. No atravesó la pared, ni apareció con ruido. Simplemente coexistió con nosotros, ignorando las leyes del espacio. Su forma era más grande que antes, más definida y, sin embargo, más incoherente. Sus extremidades se estiraban y replegaban, como si estuviera explorando nuestra dimensión con una torpeza indiferente. La gravedad falló. Primero sentimos cómo los pies se aligeraban. Luego, cómo flotábamos hacia adelante sin control, arrastrados hacia el centro de su presencia. Mi mujer intentó sujetar a nuestro hijo, pero sus manos se deslizaron como si ambos estuvieran en planos distintos. La criatura emitió un sonido, no, una vibración mental, un mensaje que no era mensaje, una imposición de significado ajeno que desgarró mi conciencia. Era como si intentara comunicarse, pero cada intento era una fractura más en nuestra cordura. El suelo se abrió, no se rompió, se replegó, mostrando no un vacío, sino un espacio donde no existían las direcciones, una anulación del lugar. Mi mujer gritó mi nombre mientras la distorsión la absorbía. Su cuerpo se estiró, perdió volumen, se fragmentó en ángulos imposibles. Nuestro hijo se desdibujó entre líneas curvas que no deberían existir en nuestro mundo. Yo traté de alcanzarlos, pero mis brazos no respondían. Mis huesos ya no eran huesos. Yo tampoco pertenecía a este espacio. No sé dónde estoy. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Este lugar es pequeño y blanco, pero no huele a hospital. No se siente como un edificio. Se siente suspendido, como si solo existiera mientras lo observo. Me dicen que estoy a salvo, pero no veo rostros. Las voces vienen de detrás de un vidrio oscuro que no refleja nada. Me preguntan una y otra vez qué ocurrió en mi casa, dónde está mi familia. Quieren respuestas humanas. No puedo dárselas. A veces cierro los ojos y escucho el zumbido. A veces los abro y veo las paredes moverse levemente, como si recordaran lo que sucedió. En los rincones percibo tintes que no pertenecen a este mundo, pequeñas fugas de color que no deberían existir. Sé que la grieta no se cerró. Sé que sigue expandiéndose, buscándome, llamándome con una voz silenciosa, invitándome a regresar al lugar donde la geometría se quebró por primera vez. Una enfermera, o algo que se hace pasar por una enfermera, me dijo esta mañana que pronto podré salir, que todo volverá a la normalidad. Normalidad. Qué palabra tan absurda, tan inútil. Mi mujer me habla a veces, desde lugares donde el sonido no viaja, desde espacios que no tienen nombre. Mi hijo ríe en ecos que vienen desde dimensiones que jamás debimos tocar. La criatura no nos destruyó, nos reveló. Reveló que el universo es frágil, que la realidad es un acuerdo temporal, que lo inefable siempre está esperando, paciente, silencioso, a la vuelta de una esquina que aún no se ha doblado, y ahora yo soy la grieta.